Roy Casagranda es profesor de Ciencias Políticas y Estudios de Medio Oriente en una universidad en Texas. En un video titulado ¿Cómo nació Israel?, él dijo muchas tonterías. Herzl no estaba interesado inicialmente en Palestina. Pensaba en un lugar como cuando revisas varias cuentas seguidas, de familias palestinas dejando que judíos polacos se muden a sus casas y vivan con ellos, y luego hacían algo tonto como irse de vacaciones y regresar. Y la población judía en la casa decía, no, no, esta es nuestra casa ahora y ya no puedes volver a entrar. Desacreditaré estas afirmaciones absurdas pronto. Pero primero tengo que decir que me sorprendió lo bajo que era el nivel. Soy un buen tipo, al menos eso es lo que dice mi mamá, y trato de enfocarme en el argumento, no en la persona. Pero de un profesor de ciencias políticas espero un estándar mucho más alto. Vivimos en una era donde cualquiera tiene una plataforma. No importa si eres un comediante mediocre, un comentarista político o un rapero inestable. Todos pueden expresar lo que piensan y criticar a Israel, y eso es exactamente lo que todos están haciendo. Y lo entiendo. ¿Por qué Candice Owens, cristiana devota, hablaría sobre la persecución de cristianos en países musulmanes? Eso no genera vistas. ¿Por qué Piers Morgan cubriría la guerra más grande y la crisis humanitaria más importante en Medio Oriente hoy en día, la guerra en Yemen? Cuando puede presentar otro debate más sobre Israel, sin judíos, no hay vistas. Y ellos viven de las vistas. Así que entiendo por qué cualquiera que quiera atención habla sobre Israel. Pero viniendo de un profesor de estudios de Medio Oriente y pensar que en Estados Unidos los padres pagan miles de dólares para que sus hijos aprendan de profesores como este. Comencemos desde el inicio. ¿Qué comenta este profesor sobre el origen del Estado de Israel? El sionismo nació a finales del siglo XIX como resultado del caso Dreyfus. No, el movimiento sionista no comenzó por el caso Dreyfus. El sionismo es el movimiento nacional que promovía crear un Estado judío en Israel. Comenzó en Europa Central y del Este unos 20 años antes del juicio de Dreyfus. El sionismo era un movimiento nacional, igual que muchos otros. De hecho, la Primera Guerra Mundial fue impulsada en gran parte por el auge del nacionalismo y el colapso de los imperios. Muchos países en el mundo actual nacieron de la caída de los imperios después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El sionismo e Israel son lo mismo. Al principio Herzl no estaba interesado en Palestina. Él estaba pensando en algún lugar como Uganda. No puedo creer que un profesor pueda decir esto. Herzl originalmente quería Uganda. No. Herzl quería Israel. Entonces, ¿qué era el plan de Uganda? En 1903 ocurrieron pogromos contra judíos en Rusia que impactaron al mundo judío. Herzl no había logrado negociar con los otomanos, que gobernaban la tierra de Israel en ese momento. Los británicos ofrecieron un territorio en lo que era Uganda, que hoy es parte de Kenia. Algunos consideraron la propuesta como una opción temporal, pero finalmente Herzl y el movimiento sionista la rechazaron. Decir que Herzl originalmente quería Uganda es una mentira descarada, y a partir de esa mentira pasa directamente al antisemitismo. Así que, de una manera realmente extraña, lo que sucedió fue la creación de una población de europeos blancos que querían llevar a cabo una empresa colonial. Los judíos querían un hogar nacional donde no fueran perseguidos, no estaban tratando de construir una empresa colonial. Voy a decir algo tan simple que incluso los profesores pueden entenderlo. ¿Cómo distingues quién construye una patria y quién un imperio colonial? Miras cuántos países hablan el idioma, cuántos países hablan hebreo. Uno, eso significa que es una patria. ¿Cuántos hablan inglés, francés, español, árabe? Docenas. Eso es colonialismo, y llamar a los judíos blancos es un tropo antisemita. Durante cientos de años, cuando ser blanco era lo mejor, los judíos en Europa no eran considerados blancos. Ahora que ya no es tan genial, de repente sí son blancos. Y, por cierto, la mayoría de los judíos en Israel hoy en día vienen de países árabes. Ellos también son blancos. La población palestina los recibió cordialmente. Vieron esto como una especie de resultado natural, en parte porque históricamente judíos, musulmanes y cristianos en el Medio Oriente se llevaban bien. No quiero sonar demasiado duro, pero ¿cómo sabes que alguien no sabe de lo que está hablando?
Si dicen que los palestinos recibían a los judíos en las décadas de 1920 y 1930, claramente no conocen la historia, porque la identidad palestina ni siquiera fue inventada hasta la década de 1960. Es como si alguien dijera que a mediados del siglo XIX la Unión Soviética decidió algo, cuando la Unión Soviética ni siquiera existía a mediados del siglo XIX. Así que cualquier cosa que venga después no puede ser verdad. Y esta idea de que judíos, musulmanes y cristianos históricamente se llevaban bien en Medio Oriente es totalmente falsa. Hubo un pogromo contra los judíos en Safed Tzfat en 1834 y más incidentes en la década de 1860, pero veamos el panorama general. A principios del siglo XX, bajo el dominio musulmán, el Imperio Otomano, hubo 3 genocidios llevados a cabo por musulmanes contra cristianos. El genocidio griego, el genocidio armenio, el genocidio asirio. Los genocidios no son realmente un buen ejemplo de convivencia, y por cierto, continúa hasta hoy. Hace 100 años, millones de cristianos vivían en Egipto, Irak, Siria y Turquía. La mayoría fueron eliminados por musulmanes. Si no me crees, búscalo. Ahora, lo siguiente que dice es simplemente inventado. Hay relato tras relato de familias palestinas permitiendo que judíos polacos se mudaran a sus casas y vivieran con ellos. Luego hacían algo tonto, como irse de vacaciones y volver. Y la población judía en la casa decía, no, esta es nuestra casa ahora y no puedes volver a entrar. Te doy un ejemplo de una familia árabe que permitió a judíos quedarse en su casa antes de irse de vacaciones. Regresaron y hallaron a los judíos diciendo, esta es nuestra casa ahora, no puedes volver. Un ejemplo, si me das uno, borraré mi canal. No sé de dónde se inventó esto. Como un cuento de las 1001 noches. Algunos de ellos empezaron a hacer terrorismo y así se formaron organizaciones terroristas. Comenzaron a atacar activos británicos. Atacan hoteles, bases militares británicas. Así que hay un elemento violento en esto. Los judíos no iniciaron el terrorismo. En los años 20, los árabes atacaron a los judíos. Hubo pogromos en 1920, 1921 y el peor en 1929. Los judíos respondieron formando fuerzas de defensa. En los años 30, los árabes iniciaron una revuelta que causó la muerte de 230 británicos y unos 500 judíos. El profesor convenientemente olvidó eso. Y no, los judíos no hicieron explotar hoteles. Es increíble cómo las voces anti-Israel siempre mencionan el atentado al Hotel King David. 2 notas rápidas. No era solo un hotel. El ejército británico lo usaba como cuartel general. Los judíos advirtieron que iban a bombardearlo. El oficial británico a cargo se negó a evacuar. Dijo que no recibe órdenes de judíos. Ahora, déjame preguntarte esto. En los países donde estás viendo este video, Estados Unidos, Francia, India, Reino Unido, Rusia, Wisconsin, ¿quién está cometiendo ataques terroristas? ¿No son los judíos o, ya sabes? Y los sionistas terminaron comprando legalmente alrededor del 5 al 10% de Palestina, y luego en el proceso hubo intentos de crear confiscación de tierras, donde simplemente iban a un terreno que nadie poseía y comenzaban a colonizarlo. Ya lo he dicho y lo diré de nuevo. Dame el nombre de un asentamiento judío construido en tierras que fueron robadas, no compradas legalmente, antes de que los árabes iniciaran la guerra en 1947. Solo uno. Hice un video sobre esto que tiene más de 1 millón de vistas y 16,000 comentarios. Nadie me ha dado un solo ejemplo. Ahora, él sí dice algo que es cierto pero engañoso. Los judíos compraron legalmente entre el 5 y 10% de la tierra, pero muchos piensan que el 90% restante era de árabes. No es cierto. Como en muchos países, en la Palestina bajo mandato, la tierra era privada o estatal. El 5 al 10% era propiedad de judíos, el 15 al 20% de árabes, y el resto, alrededor del 70%, era propiedad estatal bajo el mandato británico. Luego sugiere que Austria debería ser el Estado judío. Hagamos de Austria un nuevo Israel. Hitler era austriaco, los alemanes, Austria es alemana. Hablan alemán. Puedes hablar con los austriacos y decir, no soy alemán, soy austriaco, lo que sea, son alemanes. Es vergonzoso. Sigamos adelante. Los británicos no permitieron que los palestinos hicieran eso porque no querían que adquirieran experiencia de combate, pero sí los emplearon como estibadores.
Los palestinos trabajaron en los muelles, cargando y descargando barcos para que los blancos pudieran luchar en la guerra. Los británicos crearon un estado, lo construyeron, entrenaron y armaron un ejército. Ese estado se llama Jordania. Te presentaré a alguien que dudo que Roy conozca. Teniente General Sir John Bagot Globe. Comandó el ejército jordano de 1939 a 1956. Sí, el comandante supremo del ejército jordano era un oficial británico. No era el único. Varios oficiales británicos sirvieron en el ejército jordano. Y este ejército árabe británico fue la fuerza más poderosa que atacó a Israel en 1948. Si los británicos hubieran apoyado a los judíos contra los árabes, hoy los anti-Israel gritarían colonialismo. Pero la cooperación británica con un títere colonial como Jordania para atacar a Israel, de eso nadie habla. Así que la afirmación de los profesores de que a los palestinos solo se les permitía descargar barcos es simplemente falsa. La división. La votación para la división le dio a Israel aproximadamente el 55% de Palestina y a los palestinos el 45%. El 55% destinado a Israel era para formar un estado solo judío. Y luego el 45% que iba a ir para Palestina sería para cristianos, judíos y musulmanes. De nuevo, no sé de dónde sacó esto, que el Estado judío se suponía que era solo para judíos y el Estado árabe para musulmanes, cristianos y judíos. Primero, el plan de partición de 1947 propuso un Estado judío y un Estado árabe, no uno palestino, porque la identidad palestina se inventó solo 20 años después. No hay ni un solo documento de 1947-1948 que mencione un Estado palestino, solo un Estado árabe. Después de la guerra no quedó ni un solo judío con vida en las zonas capturadas por los ejércitos árabes. En Israel permanecieron 160,000 árabes y con respecto al plan de partición, ningún líder árabe dijo que fuera injusto. Todos dijeron solo una cosa: destruiremos el Estado judío, sin importar cuán pequeño sea. Los tres principales líderes árabes en la Palestina obligatoria en los años 40 estaban en la Alemania nazi: Hassan Salameh Kawakchi y Aminel Husseini. Por cierto, ¿quién nombró a Husseini como líder de los árabes en Palestina? ¿Los británicos? De alguna manera, todos los que hablan en contra de Israel olvidan que durante la Segunda Guerra Mundial el liderazgo árabe transmitía propaganda nazi desde Berlín. Los árabes rechazaron esto. Los israelíes invadieron, declararon su independencia. Es una empresa colonial. Invaden y conquistan Palestina en la guerra de 1948. Esta frase carece de sentido. Él dice que los árabes rechazaron una partición y luego dice que los judíos invadieron. No, a los judíos tampoco les gustó el plan. Bajo el mandato se les prometió todo, incluyendo Transjordania, pero aceptaron comprometerse. Los árabes dijeron que no y empezaron una guerra para eliminar a los judíos. Podrías seguir, pero creo que ya entiendes la idea. Normalmente tengo una o dos frases para cerrar, pero en este caso no hay nada que decir. Estudié la historia de Israel con profesores como Moti Golani, Yoav Gilbert, Benny Morris e Itzham Weitz, profesores cuyo conocimiento te deja asombrado. Y escuchar esto simplemente es vergonzoso. Si conoces a estudiantes que estudian ciencias políticas o estudios de Medio Oriente, mándales este video. Espero que tengan mejores profesores. Gracias a mis seguidores, gracias a ustedes, puedo seguir haciendo videos. Pero por favor, suscríbanse. Y si hay videos que quieren que desmienta, dejen el enlace en los comentarios de abajo. Nos vemos en el próximo Yalla Bye.